Te digo la cita, hermano, en lo que lo vas buscando. Vamos a reflexionar, hermano, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer versículos del 7 al 10. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Amén. Dime, confírmame con amén ahora cuando ya estés en la porción que vamos a, sobre la que vamos a reflexionar, hermano. Sí, amén. Y por amor al Señor te pido, hermano, que tomes 5 minutitos más, hermano, te pongas de pie por reverencia a la palabra y me acompañes, síguele con tu vista en el nombre del Señor Jesucristo. Ponte de pie, iglesia, por favor. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos delante de ti, Señor, tu iglesia. Te pido, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y a toda justicia, Señor, sea quien nos enseñe, sea quien nos ministre, Señor. Prepare el corazón de la iglesia para que pueda ser esa tierra, Señor, buena, donde caiga la semilla y pueda producir fruto conforme a sus propósitos que tú tengas con cada uno de los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesucristo también le doy gracias por el privilegio, Señor, que me permite de compartir su palabra. Le pido que tome control de mis pensamientos, que tome control de mis ideas, que tome control de mi corazón, Señor, porque necesitamos una palabra de Dios que sea sazonada con sal, ungida, Señor, para levantar, para restituir, para exhortar, Señor, para animar a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesucristo, alabamos su nombre. Y la iglesia dice: tome su asiento, iglesia, entonces. ¿Quién era Pablo, hermano, desde el punto de vista de la palabra de Dios? ¿Quién era Pablo, hermano, que algunos historiadores han dicho, hermano, que sin la contribución de Pablo no hubiera existido cristianismo en nuestra era como lo conocemos? ¿Quién era Pablo, hermano, que trastocó, hermano, transformó la comunidad, la sociedad en el tiempo en que vivió, hermano? ¿Quién era Pablo, hermano, que hizo grandes cosas en el Señor, hermano? De tal manera que si vamos a su biografía, hermano, y le voy a dar un dato curioso. La Biblia dice que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, hermano. Y si contáramos, o si hiciéramos un promedio, hermano, Pablo escribió 14 de esos 27 libros, hermano. Un poco más de la mitad en porcentaje. Y si contáramos, hermano, por contenido, en cantidad de letras aportadas por Pablo, hermano, el contenido del Nuevo Testamento abarcaría aproximadamente un 25% del total de todas las letras escritas que abarcan el Nuevo Testamento. ¿Quién era Pablo, hermano, que dice la Biblia que dentro de los hechos que registra que hizo Dios por medio de la mano de Pablo, hermano, cegó a un hechicero, sanó a un cojo,
resucitó a Eutico, reprendió demonios, fue inmune a la picadura de una serpiente, hermano. Y mire, quiero que vaya conmigo a Hechos 19:12 y quiero que vea una cosa que es sorprendente. Hechos 19, versículos 11 y 12. Dígame amén, hermano, ya estoy ahí. Amén. Vamos a leer entonces lo que hacía Pablo, o lo más bien lo que hacía Dios, hermano, cuando se dejaba usar en las manos de Dios, hermano. Y dice entonces, sígale con su vista, Hechos 19, versículos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? Y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y aún los espíritus malignos salían. Mire usted, hermano, que si hay algo que me asombra de la palabra de Dios y de las cosas que hicieron los apóstoles, hermano, es ese pasaje, hermano, donde dice que caminaba Pedro, hermano, y la gente lo estaba esperando, la gente lo estaba buscando, porque dice la Biblia que caminaba Pedro, hermano, y tan solo con su sombra se sanaban los enfermos. Pero en el caso de Pablo, hermano, también es extraordinario lo que Dios obró a través de él. Algunas traducciones, hermano, dicen que la gente llevaba pañuelos y tocaban por donde podían tocarlo a Pablo, hermano. Y entonces ese pañuelo, hermano, iban y lo ponían encima del enfermo y el enfermo sanaba. Y otras traducciones, hermano, dicen, porque no se terminan de poner de acuerdo en esas palabras, que cuando una persona estaba enferma y sabían que Pablo estaba cerca de donde estaba el enfermo, le quitaban una camisa o le llevaban un calcetín o le llevaban una prenda del enfermo y le decían: Pablo, tengo una persona enferma, ora por su camisa. Y entonces, hermano, esa acción, cualquiera que sea de las dos maneras, ya sea que le pasaban un pañuelo a Pablo o que le llevaban una prenda, una camisa o un calcetín de la persona enferma, dice la palabra de Dios, hermano, que el enfermo sanaba aunque no estuviera presente. Paz de Cristo. Eso es lo que nos quiere decir, hermano. Eso es lo que nos está diciendo la palabra en esa porción que acabamos de leer, hermano. Y sin embargo, hermano, Dios hizo tantas cosas por medio de la vida de Pablo, hermano, que sin su contribución, hermano, sin su conversión, usted y yo no estaríamos aquí. Paz de Cristo. Y sin embargo, en la porción que acabamos de leer, hermano, dice la palabra de Dios que a Pablo le fue dado un aguijón. Dice la palabra de Dios, hermano, que fue como un mensajero de Satanás, hermano, que lo abofeteara para que no tuviera un concepto muy alto de sí mismo, hermano. Y que de alguna manera ese aguijón representaba en la vida de Pablo un equilibrio, hermano, para que ese poder que habitaba de Dios en él no causara, hermano, que Pablo se desvirtuara y dijera: ay, caray, ¿cómo vence el Señor? Estoy pero ungido, que yo no oro por los hermanos, yo mando un pañuelo y el enfermo sana. Paz de Cristo. Muchos escritores, hermano, no se ponen de acuerdo sobre qué era ese aguijón en la vida de Pablo. Hay muchos debates, hermano, muchas teorías acerca de qué era ese aguijón en la vida de Pablo. Y mira, hermano, le voy a hablar hoy en esta tarde acerca de 5 teorías que sostienen los teólogos que era ese aguijón en la vida de Pablo. Y lo voy a hacer, hermano, porque la palabra nos lleva a reflexionar algo
muy especial, hermano, en esta particularidad, hermano, de la debilidad que había en Pablo, hermano, y cómo esa debilidad, hermano, también causaba que Pablo, hermano, fuera usado de una manera especial y poderosa, aunque no digas amén. Mire, hay 5 teorías, hermano, que nos dicen qué era ese aguijón, hermano. La primera, dicen algunos estudiosos, dicen que posiblemente ese aguijón de Pablo, hermano, era una enfermedad física. Que posiblemente, hermano, Pablo había contraído malaria, hermano, y la malaria, al ser el misionero, hermano, la adquirió en algún lugar de su viaje. Se enfermó de la malaria, hermano, y la malaria causó un desgaste, un efecto secundario en su enfermedad en los ojos, hermano, y entonces Pablo, hermano, tenía una vista defectuosa. Entonces, hermano, algunos sostienen que ese aguijón era una enfermedad física, y ahorita vamos a ampliar más esa parte. Otras posturas, hermano, fíjese bien, voy a la primera. La primera era una enfermedad física, fíjese, porque ahorita la vamos a enumerar. La segunda, hermano, otras personas sostienen que el aguijón de Pablo, hermano, era la persecución y la oposición de las pruebas que tenía. Otros teólogos sostienen que ese aguijón eran las pruebas que tenía. Pablo, hermano, dice la Biblia que fue azotado, que fue encarcelado, que fue apedreado, que fue, hermano, sentenciado a la muerte por predicar el evangelio, hermano, y algunos teólogos sostienen que ese aguijón eran las pruebas que tenía Pablo. Amén. ¿Cuál es la primera? Era una enfermedad física. Número 2, eran las pruebas que tenía. Dice, tal vez vamos a desarrollar. Número 3, hermano, algunas teorías o algunos teólogos sostienen que ese aguijón de Pablo, hermano, posiblemente era el celibato. Posiblemente, hermano, el hecho de que Pablo fuera un gran predicador y fuera una herramienta por la cual se expandió el evangelio, hermano, de una manera especial, de una manera poderosa. Pero también nos dice la Biblia que Pablo era una persona soltera. Y vamos a ampliar también esa postura, hermano. Fíjense bien, voy a recapitular. La primera, algunos pensaban que era una enfermedad física de la vista. La segunda, que eran las pruebas. Y la tercera, que era su soltería, hermano, su celibato. La cuarta, hermano, literalmente, que era un demonio, hermano. La cuarta postura teológica sobre el aguijón de Pablo, hermano, es que era literalmente un demonio, hermano, el que lo amedrentaba, el que lo azuzaba, hermano, el que lo mantenía a raya, hermano, para que Pablo no se hinchara en su orgullo y dijera: qué chulada de maestro, yo puedo con todo, yo soy el gran hijo de Dios. Y la última, hermano, la número 5, hermano, de las posturas teológicas que hablan de ese aguijón, es que algunos sostienen que el dolor de Pablo, hermano, era un dolor, hermano, por la conversión de sus congéneres, es decir, porque a Pablo le dolía, hermano, que él, siendo judío, él había entendido y había tenido la revelación del evangelio y él se había convertido. Pero cuando él fue, hermano, a llevar ese evangelio a su etnia, a su casa, hermano, a su nación, los judíos le dijeron: estás loco, Pablo. Primero vas y juntas cartas, primero vas y azotas a los cristianos y ahora dices que siempre sí, que tú estabas equivocado y que los que estaban bien eran los creyentes. Estás loco, Pablo. Y eso le afligía en su corazón, hermano, porque en un principio había sido perseguidor de los cristianos, hermano, y después tiene un encuentro con el Señor, y entonces ahora, en lugar de ser perseguidor, hermano, se convierte en defensor, hermano, y en evangelista. Paz de Cristo. Otra vez, hermano, porque es importante las posturas que hay.
La primera, hermano, quedamos que era una enfermedad física de los ojos. La segunda, que eran las pruebas que tenía Pablo. La tercera, hermano, que era su soltería, su celibato. La cuarta, hermano, que era literalmente un demonio el que lo azozaba, hermano, el que lo angustiaba, el que lo abofeteaba. Y la última, hermano, que era un dolor, hermano, porque sus congéneres lo juzgaban de loco y no se convertía. Paz de Cristo. Entonces, hermano, quiero titular a esta enseñanza, no sé cómo la voy a titular. 5 aguijones en la vida de Pablo, hermano. 5 aguijones en la vida de Pablo que tienen una sombra de paralelismo en la vida del creyente. Otra vez, hermano. 5 aguijones en la vida de Pablo que tienen un paralelismo en la vida del creyente. Y entonces, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así. La primera postura, hermano, si es que el aguijón de Pablo era una enfermedad física, fíjense, si la enfermedad que lo acusaba, esa enfermedad posiblemente la adquirió, hermano, en alguno de sus viajes misioneros. Y sostiene la teoría teológica, hermano, que se enfermó de malaria. Y por consecuencia, hermano, como no había el avance médico de hoy, hermano, la malaria se le complicó y entonces le causó una posible ceguera o por lo menos un daño grave en su capacidad visual. Y él escribe, hermano, en una carta a los Gálatas y les dice: Gálatas, yo sé que si estuviera en sus capacidades, si estuviera en su capacidad, me darían sus ojos por amor del evangelio. Porque entendiendo Pablo, hermano, esa debilidad, esa capacidad o esa incapacidad de no ver, sabía, hermano, que él podría servirle al Señor mejor con los ojos sanos, hermano, que con una vista deteriorada. Por eso les escribe a los Gálatas, hermano, que si estuviera en su capacidad de ellos se sacarían los ojos para que Pablo, hermano, pudiera ejercer mejor su ministerio. Y hay otra porción, hermano, más adelante, en otra carta donde Pablo les dice: les escribo con estas letras grandes. Y las escribía unas letrotas, hermano, y otras traducciones dicen estas letrotas, porque Pablo, hermano, no podía ver. Sin embargo, Pablo no podía ver, hermano, y 14 cartas fueron escritas por él. Y la historia dice, hermano, que Pablo tenía un secretario al cual le dictaba, hermano, lo que él quería decirles a las iglesias, hermano, y al final firmaba Pablo, o hacía una dedicatoria o hacía una despedida. Y esa era, hermano, una manera de reconocer, hermano, que Pablo había escrito esa carta. Pero, hermano, si el aguijón de Pablo, hermano, fuera una enfermedad física, lo que es admirable en él, hermano, no es el hecho de todo lo que hizo, hermano, con sus carencias, sino el hecho de lo que hizo a pesar de ellas. Paz de Cristo. Mire, hay algunos hermanos en la iglesia, o algunas personas hemos llegado al evangelio, hermano, porque hemos llegado con una salud deteriorada. Hemos caminado por el mundo, hermano, y hemos malgastado nuestra salud, hemos malgastado nuestros bienes, hermano, muchos en grandes vicios, hermano, y por consecuencia de esos vicios, hermano, algunos hemos enfermado. Y ya visitamos circunstancias, y ya visitamos doctores, y ya buscamos varios puntos de opinión, hermano, y nuestra salud, hermano, se nos salió de nuestro control. Paz de Cristo. Mucha gente, hermano, ha llegado a la iglesia, hermano, buscando una sanidad, hermano, porque ya agotó sus recursos, ya agotó sus circunstancias, y lo único que le ha quedado como esperanza, hermano,
es buscar en el Señor una posible sanidad. Gracias a Cristo. Y en honor a la verdad, hermano, Dios tiene poder para sanar. Yo creo en la sanidad divina. Pero también creo, hermano, que Dios es soberano y que Dios le da la sanidad a quien Él quiere, hermano, y por la razón que Él quiere. Mira, la Biblia habla de 10 leprosos, hermano, que recibieron la sanidad de parte de Jesús. Y dice la Escritura, hermano, que solamente uno de ellos regresó a agradecerle al Señor por esa sanidad. Pero es curioso, hermano, que la Biblia no nos diga qué pasó después con ese leproso después de que recibió su sanidad. El último dato que nos enseña la Biblia, hermano, es que se presentó con Jesús y Jesús le dijo: tu fe te ha sanado, ahora ve y presenta la ofrenda por tu enfermedad en el altar. Y hasta ahí, hermano, termina la historia de ese leproso. Y en honor a la verdad, hermano, no dice que ese leproso con el paso del tiempo se haya convertido en discípulo del Señor. Gracias a Cristo. Ni lo afirma ni lo niega, hermano. Pero en honor a la verdad, hermano, ha habido gente en la iglesia que ha venido buscando a Dios, hermano, por una sanidad. Y muchos, hermano, a lo mejor como este leproso, recibieron su sanidad y ¿sabe qué? Se fueron. Paz de Cristo. Y en honor a la verdad, hermano, ese leproso, si es que se retiró, hermano, por lo menos dio las gracias, hermano. Pero ¿sabes qué pasó en su vida? Que recibió la sanidad de parte de Dios, hermano, y su vida se alargó. Cuando alguien estaba enfermo de lepra, hermano, si le daba primero se le aislaba, hermano, fuera de la ciudad porque era una enfermedad muy contagiosa y no había tratamiento para ella. Y después, hermano, se le daba un tiempo de calidad de vida, o se le diagnosticaba que se había cortado su calidad de vida y que de todos modos se iba a morir. Y por más que se cuidara, hermano, ese leproso, hermano, estaba condenado a la muerte. Y en el caso del leproso, hermano, que recibió el milagro, ¿sabes qué? Seguramente se alargó su vida. Y dice la Biblia, hermano, que nosotros podemos vivir un máximo de 70 años y si acaso los más fuertes 80. Y a la mujer, usted y yo, hermano, hemos tenido abuelitos que han alcanzado los 100, hermano. Pero la vida, hermano, la tenemos limitada. A lo que voy, hermano, y lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios en esa porción, hermano, es que ese leproso, hermano, alcanzó su sanidad, alargó sus años, pero perdió la vida eterna. Paz de Cristo. Esa es la realidad, hermano. Mucha gente viene buscando, hermano, de parte de Dios un milagro y una sanidad, pero no le da prioridad a su salvación. No tiene por entendido que para Dios es más importante su salvación. Paz de Cristo. Mira, te decía que yo creo en la sanidad de Dios, pero yo también creo que Dios es soberano en a quién se la da y para qué se la da. En a quién se la da y para qué se la da. Muchas veces nosotros cerramos, hermano, las intenciones de nuestras oraciones. Y mira, yo entendí esto, hermano, cuando en una predicación alguien decía este ejemplo, este testimonio. Decía que había una persona, hermano, en un evento, en una especie de estas hospitales para gente especial, hermano, estos que son como los del Teletón, donde había una persona que tenía una enfermedad, que llevaba un tratamiento, hermano, por ese tipo de enfermedades de las que son personas que tienen vida, pero tienen un problema con su
capacidad, con su inteligencia, hermano, y no son personas que funcionen al 100% como usted y como yo, gracias a Dios. Y entonces ese testimonio decía, hermano, que había allí una persona enferma con esas discapacidades funcionales, hermano, y dice que alguien fue ahí a predicar y que sintió orar por esa persona. Era una mujer. Y entonces, hermano, la persona que fue allí a presentar el evangelio, hermano, oró por ella y el Señor la sanó. Pero ¿por qué, hermano, si esa persona recibió su sanidad y había más enfermos ahí, hermano, solamente ella, solamente esa persona recibió su sanidad? Y los otros que estaban ahí, no. Había un propósito de Dios, hermano, detrás de esa decisión de parte de Dios. Porque esa mujer, hermano, a pesar de que recibió una sanidad divina, hermano, no fue dada de alta, no salió de ese lugar, hermano. Esa persona se quedó ahí como instrumento de Dios, ¿sabes qué? Para consolar a las otras personas que estaban en su misma condición. Gracias, Cristo. A veces Dios, hermano, si te deja sufrir o si te deja tener alguna prueba, hermano, y no te da la respuesta como tú la esperas o como tú la quieres, hermano, es porque el Señor espera que de esa circunstancia en la que tú estás sufriendo, otros sean consolados por ti, otros sean ministrados por ti, hermano. ¿Quién puede entender mejor, hermano, la agonía, la situación y el dolor que siente una mamá soltera, hermano, que otra que lo ha experimentado? Así que sí. ¿Quién puede entender, hermano, el dolor, la tristeza, la incertidumbre y el miedo de enfrentar la vida sola, hermano, que otra persona que ha vivido esa misma circunstancia? Y a veces el Señor, hermano, en la iglesia nos permite tener problemas, hermano, por un tiempo inclusive demasiado largo, hermano, en el cual no entendemos por qué Dios nos tiene en esa prueba. Pero una de las razones teológicas y bíblicas, hermano, están en ese capítulo número 53 de Isaías, que habla del siervo sufriente. Dice, hermano, como cordero fue llevado al matadero. No había belleza en él ni atractivo, hermano. Delante de sus trasquiladores enmudeció. Por sus llagas, hermano, nosotros fuimos curados. Y espiritualmente, hermano, y aunque usted no me diga amén, de las heridas que el Señor le permitió vivir, hermano, como experiencia de vida, de las cosas crudas y amargas que ha vivido usted sin el Señor, o aún con Él, hermano, otras personas tienen que sanar. Paz de Cristo, aunque no me diga usted amén. Otras personas, hermano, van a experimentar cosas amargas y trágicas, hermano, como las que Dios les ha permitido vivir a usted y a mí. Paz de Cristo. Lo notable, hermano, lo sobresaliente en esta historia, hermano, es que Pablo, a pesar de estar enfermo de la vista, no claudicó en su misión, no claudicó en su llamado, sino que perseveró a pesar de ello, y sino que se adaptó, hermano, a pesar de las carencias que él tenía. Si Pablo hubiera estado ciego, hermano, hubiera tenido problemas con su visión, entonces el Señor le mandó a alguien que escribía las cartas por él. Y Pablo, hermano, solamente le dictaba: y dile a la iglesia de Efeso esto y esto, y dile a la de Gálatas esto y esto, y al final firmaba Pablo con unas letras. A veces, hermano, en nuestro llamado vamos a tener muchas carencias, hermano, que Dios no nos va a resolver, sino que va a permitir Dios que sean suplidas a través de otras personas, a través de los dones de otros, hermanos.
tema aquí, hermano, es no claudicar como aquellos 10 temorosos. Paz de Cristo. Número 2. La postura, hermano, que dice que el aguijón de Pablo, hermano, era la oposición que él tenía. ¿Cómo está eso, hermano? Que era la oposición que él tenía. Bueno, miren, póngase por un momento en los zapatos de Pablo, hermano. Y recién convertido Pablo, hermano, lo manda el Señor, hermano, con otro discípulo, hermano, para que ore por él. Y entonces aquel discípulo le dice al Señor: Señor, ¿cómo voy a orar por él si este hombre mata a nuestros hermanos, los persigue, los azota, los mete en la cárcel? Señor, ¿por qué me estás pidiendo que ore para que tenga sanidad? Paz de Cristo. Imagínese usted por algún momento la vida de Pablo, hermano, cuando estaba recién convertido. Si aquella persona, hermano, a la que el Señor le mandó orar por él para que se le cayeran unas escamas, dice la Escritura, dudó de hacer la voluntad de Dios, imagínense a los hermanos teniendo la misma actitud con Pablo, recién convertido Pablo, y caray, ¿qué hace este aquí? Imagínense entrando por el templo, el lugar donde se congregaba la iglesia primitiva, y que vieran entrando a Pablo por la puerta. Paz de Cristo. Yo creo que más de algunos se espantarían diciendo: híjole, yo creo que viene por atrás de él, vienen los soldados para llevarnos a la cárcel. Y tal vez cuando se dieron cuenta, hermano, que venía solo y se dieron cuenta de quién era, yo creo que más de alguno se negó a darle siquiera salud. Paz de Cristo. Más de alguno, hermano, dijo: ahí viene el que nos persigue, ahí viene el que nos mata, el que nos mete a la cárcel, vámonos. No te juntes con esa delincuencia, por decir pocas palabras. A veces en la iglesia, hermano, cuando estamos recién convertidos, vamos a experimentar una situación como la de Pablo, que vamos a pensar, hermano, que la iglesia nos trata con indiferencia y que no nos quieren saludar, no nos quieren ni siquiera dirigir el saludo. Paz de Cristo. Pero esa idea, hermano, está solamente en tu mente. Son cosas que maquina el diablo para que tú, hermano, veas la deficiencia moral de la iglesia. Paz de Cristo. Mira, la Escritura dice que de lo vil y ruin, despreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y esa palabra es una realidad en la vida de la iglesia, hermano. La iglesia, hermano, yo siempre lo he sostenido. No sé si alguien, hermano, la persona que escribió La Cenicienta o el que hizo la película de La Cenicienta, no sé si se robó los derechos de autor de aquí, hermano. Porque la iglesia, hermano, se parece a ese personaje de La Cenicienta. Usted y yo, hermano, estábamos en harapos, desnudos, dañados, heridos, vil y ruin, y así nos tomó el Señor. De allá nos llamó el Señor y me dijo: te quiero, te necesito, te voy a trabajar y te necesito aquí. ¿Y sabe qué? La transformación de nuestra alma, la transformación de nuestro ministerio, la transformación de nuestro carácter, hermano, no se hizo de la noche a la mañana. Y en algún momento de su vida y de su desarrollo cristiano, hermano, usted va a ver lo vil y va a ver lo ruin en alguien de la iglesia. Paz de Cristo. Pero también, hermano, así como Dios le va a permitir ver lo vil y lo ruin en la vida de un hermano, también Dios lo va a avergonzar con la vida de otro. Paz de Cristo. Te va a decir el Señor: ¿ya viste a mi hijo? ¿Ya viste cómo lo trabajé? ¿Ya viste cómo lo procesé? ¿Ya viste cómo lo limpié? ¿Ya viste cómo lo uso? Paz de Cristo.
Y en algún momento el Señor te va a dejar ver las dos caras de la iglesia. La vileza y la ruindad, hermano, con la que Dios te recoge. Y en algún momento te va a dejar ver, Señor, la virtud en la que te transforma. La virtud, hermano, en aquello que va a avergonzar al mundo. Pero es un proceso en el que Dios te transforma. Por eso te digo, hermano, que la iglesia se parece a esa historia de la Cenicienta, hermano. Porque al final en el cuento, esa princesa se va a casar con un príncipe. Y la iglesia, hermano, está destinada para hacer matrimonio y hacer pueblo, hermano, en las bodas del Cordero con el Señor. Y se parece, hermano, la iglesia a eso. Usted y yo, hermano, llegamos en las peores condiciones al Señor. Y en algún momento de nuestro proceso el Señor nos dijo: así estabas tú. Así como ves al hermano, así como lo criticas, así de sucio, así de inmundo, así de dañado, así estabas tú. Pero también a veces, hermano, cuando vemos esa vileza y no estamos preparados para enfrentarla, nuestro corazón se decepciona y el diablo pone ese aguijón ahí, hermano, para que digas: ¿para qué estoy en la iglesia si sigue siendo igual? ¿Dónde está la transformación? Paz de Cristo. Diga: ay, yo no soy. Paz de Cristo. Yo no soy, Señor, es el hermano. Hermano, dice la Biblia, hermano, que los enfermos no tienen necesidad del médico y que el Señor no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. La iglesia, hermano, también se parece a un hospital, hermano. Y si viéramos con la mirada de Dios, hermano, y si viéramos espiritualmente la iglesia como un hospital, ¿qué veríamos? Paz de Cristo. Seguramente veríamos, hermano, al que va cojeando, un paso firme y otro como que sí, un paso en la iglesia y otro en el mundo, un caso en la iglesia y otro en el pecado, porque estás en ese proceso de santificación, estás en ese proceso de salvación, estás en ese proceso en el que Dios tiene que terminar de limpiarte y hay duda en ti, por eso estás cojeando. Paz de Cristo. Si viéramos a la iglesia, hermano, como un hospital, tal vez viéramos al que está jorobado, tal vez viéramos al que está encorvado, hermano. ¿Y sabes qué nos encorva espiritualmente en la iglesia? Las cargas y las luchas, hermano. Doblegan tu corazón y tu espíritu. Y a veces, hermano, en esa posición de encorvado, es difícil voltear para arriba. Es difícil, hermano, cuando las pruebas duran mucho tiempo, hermano, y se han alargado de más de lo que tú puedes tolerar y sientes que ya no aguantas y ya no volteas a ver a Dios para decirle: Señor, sálvame de aquí, sácame de aquí. Te has encorvado, hermano, que tu fe ya no alcanza a ver al Señor. Vienes a la iglesia, pero tu fe está en terapia intensiva, hermano, como queriendo sobrevivir, como que a punto de morirse. Más de Cristo. Y la iglesia, hermano, lo dice la Escritura, está llena de enfermos espirituales. Y estos dos ejemplos, hermano, que te acabo de citar, hermano, yo creo que es apenas un botoncito de la condición espiritual en la que a veces Dios nos permite estar. Una situación, hermano, que el Señor limpia y pule y transforma. Y te lo digo, hermano, el Señor te va a dejar ver la vileza de la iglesia. Y el diablo te va a clavar el aguijón ahí para que te quieras salir. Pero también el Señor te va a dejar ver la virtud de la transformación. En algún momento el Señor te va a decir: ¿ya viste a mi hijo?
¿Ya viste cómo lo limpié? ¿Ya viste cómo lo transformé? ¿Ya viste lo que hice de su vida? Y ahí el diablo te va a clavar otro aguijón y te va a decir, ¿y tú? Tú llevas 20 años, hermano, y el otro hermano lleva menos tiempo que tú y ya avanzó más. Ha desarrollado más su carácter conforme al de Cristo. Se ha dejado guiar, se ha dejado transformar, hermano. ¿Y tú? Te deja el Señor ver el otro lado de la moneda, hermano, para que reflexiones y pienses en qué lugar estás parado. Paz de Cristo. Postura número 3, hermano. Si el aguijón de Pablo, hermano, era el celibato, si el aguijón de Pablo, hermano, era su soltería, hermano, yo te voy a decir una cosa. Dice la Biblia, acuérdate del Señor, tu Creador, en los tiempos de tu juventud. Y en honor a la verdad, joven que me escuchas, es mejor entregarle los años y tus fuerzas de tu juventud al Señor. Es mejor, hermano. Y en el caso de Pablo, la postura teológica sostiene, hermano, que la soltería de Pablo era un dolor en él. Y ciertamente, hermano, cuando somos solteros duele la soledad. A lo mejor se cumple esa porción de la Escritura que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Y Dios no nos diseñó, hermano, para estar solos. Y las personas que llegan a tener el don de celibato, hermano, no son inmunes. Hay un dolor emocional en ellos. Porque nuestro mismo ciclo de vida, hermano, nos dice que hay un tiempo para nacer, uno para crecer y uno para dar fruto, uno para engendrar familia. Paz de Cristo. Y hay veces, hermano, que los jóvenes nos desesperamos. Hay veces que los jóvenes, hermano, tomamos la decisión de buscar un cónyuge, hermano, no pidiéndole al Señor dirección, hermano, sino por la pasión del momento. Y en honor a la verdad, hermano, que la soledad es una circunstancia que nos ha confrontado a todos. En algún momento, hermano, todos hemos pensado si realmente vamos a hacer la vida con alguien, o tal vez hasta hemos llegado a pensar que no vale la pena hacerla conmigo. Mira, estaba viendo unas estadísticas de la Organización de la ONU, pues estaba viendo yo un dato de la ONU, de las Naciones Unidas, y dice esa estadística, hermano, que no saben por qué razón hay más nacimientos de mujeres que de hombres. Hay naciones, hermano, que tienen un problema porque su densidad demográfica, sus nacimientos, hermano, no están en proporción. Y nacen más mujeres que hombres, o de plano los matrimonios ya no quieren tener hijos. Y son dos problemas sociales, hermano, que vamos a enfrentar. Y algunos con un diagnóstico más oscuro y tenebroso, hermano, dicen que si hay menos nacimientos de hombres y más nacimientos de mujeres, muchas mujeres van a quedar solas en la amargura. Es curioso que pareciera como que los hombres están aprendiendo a adaptarse más, a ser autosuficientes y a desarrollarse de manera independiente, solos que las mujeres. Y lo que quiero decirte con esto, hermano, es que en tu corazón Dios puso esa necesidad
acompañando. Esa necesidad de engendrar y de tener familia, hermano. Pero la pregunta es si estás preparado para ese reto. La pregunta es si vas a tomar un cónyuge, hermano, por la pasión de tus ojos. La pregunta es, hermano, si vas a tomar esa decisión pidiéndole dirección a Dios. La pregunta es, hermano, ¿qué haces con tus años? Porque el que está de ocioso, hermano, y quiero que me escuchen los jóvenes, el que está de ocioso, hermano, es más susceptible a tomar decisiones equivocadas, hermano. Por eso dice la Escritura, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días difíciles en los cuales digas, no tengo de ellos contentado. Y yo te voy a decir una cosa. Dios sabe que tengo un bigotote, pero también sabe Dios que sigo siendo soltero. Y conozco el dolor, hermano, de estar pidiéndole a Dios por un compañero y por un cónyuge. Y humanamente a veces me he desesperado en el Señor y le digo, Señor, yo no veo, yo no sé dónde está, pero yo voy a confiar en ti, porque yo escogí darte los años de mi juventud. Cuando hiciste la obra en mi vida, y te agradezco, Señor, que siempre me hayas guiado a donde estaba el servicio de tu obra. Te agradezco, Señor, que siempre hayas puesto personas que me exhortaban para que te sirvieran. Porque sin ese servicio, hermano, el ocio me hubiera terminado por destruir. Paz de Cristo. Y a veces en la juventud, hermano, el ocio te termina por destruir. Emocionalmente te destruye. Y nada más estás pensando, hermano, que estás solo y que tu vida no tiene propósito. Y te olvidas, hermano, que el Señor tiene un lugar para ti. Mientras esperas, aunque no digas nada. A pesar, hermano, de las estadísticas que dice, yo creo que el Señor es propicio y sabe de qué manera va a proveer. Pero antes de la provisión, hermano, debes de madurar tu carácter, joven. Debes de madurar tu carácter, señorita. Debes de crecer como persona. No quieras adelantar tiempos que el Señor todavía te está deteniendo. ¿Y sabes qué? Por amor y por misericordia de tu vida. Porque Dios desea, hermano, que tengas un matrimonio para toda la vida. Amén, amén. Ese es el compromiso que hizo el Señor cuando diseñó el matrimonio. El Señor no diseñó el divorcio. Tres decisiones en la vida tenemos que hacer como jóvenes, y yo no sé en qué orden las hayas enfrentado tú, pero sé que las vas a enfrentar. La primera, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué voy a trabajar? ¿De qué voy a subsistir, hermano, de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? La siguiente, hermano, ¿qué voy a hacer con la salvación de Dios? ¿Qué voy a hacer con el sacrificio de Cristo? ¿Voy a seguirlo o no voy a seguirlo? ¿Voy a creer que hay una salvación, que hay un cielo, que hay un infierno, o no lo voy a creer? Y la tercera, y yo no sé cómo haya sido para ti, pero para mí ha sido la más difícil. ¿Con quién voy a formalizar una familia? Ha sido la decisión más difícil de mi vida, hermano, y yo creo que en la vida de la juventud es una decisión difícil que necesita ser llevada, hermano, con la dirección de Dios. Y yo te recomendaría, hermano, porque a veces los consejos, hermano, que se les dan a nuestros jóvenes entran por aquí y se caen. Paz de Cristo. Yo te recomendaría, joven, entonces, la Escritura te lo dice,
Acuérdate de tu Creador en los tiempos de tu juventud, antes que vengan los tiempos difíciles en los cuales digas, no tengo de ellos contento. Y alguna alabanza, hermano, viejita de esas añejas, hermano, decía, goza de su amor en su juventud, goza de su amor, iglesia. Deja que el Señor te llene, deja que el Señor te supla, deja que el Señor te forme y deja que el Señor te provea. Deja que el Señor te madure, Señor. Paz de Cristo. Número 3. Los que sostienen, hermano, que el aguijón de Pablo, hermano, literalmente era un demonio que lo iba y lo perturbaba. Si el aguijón de Pablo, hermano, era un demonio de manera literal, la pregunta sería, ¿puede un cristiano estar endemoniado? ¿Puede un cristiano, hermano, alabar a Dios, hermano, y al mismo tiempo chamucarse? Dice la palabra que no, hermano. No puede una fuente salir, hermano, agua dulce y salada. Entonces te preguntarás tú, entonces, ¿por qué lo vemos en la iglesia? Bueno, hermano, si usted no es visita, porque es entendible que la visita, hermano, vive su vida sin Dios y vive con tantas circunstancias y con tantos problemas y con tantas raíces de amargura, hermano, que eso da cabida y entrada, hermano, para que haya perturbación espiritual. Eso se puede entender de las visitas. Pero de la iglesia, hermano, porque a veces vemos hermanos que llevan tiempo en la iglesia, hermano, y se manifiesta el enemigo en su vida. Bueno, hermano, hay 3 tipos de perturbaciones espirituales. Y mira, un cristiano genuino y verdadero no puede estar poseído. Un cristiano genuino y verdadero, hermano, es oprimido del diablo. ¿Qué significa que el diablo te oprime? Que cuando estás en la prueba, cuando estás en la lucha, el enemigo te dice, ¿dónde está tu Dios que te tiene sufrido? Llevas 7 años en la misma prueba y las cosas no mejoran. Y empiezas a escuchar en tu mente y a sentir en tu corazón que ese aguijón se clava también. Paz de Cristo. Viene el enemigo, hermano, y usa a la gente para hacerte, para ponerte el dedo en la llaga y clavarte más hondo el agujón. Y te dice el diablo de manera sutil, ¿dónde está Dios que te tiene así? Paz de Cristo. Te está oprimiendo el enemigo y se parece a ese pasaje, hermano, de Job, donde la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Paz de Cristo. Y a veces el enemigo, hermano, utiliza gente de manera sutil para poner en tu corazón la misma idea. Señor, ¿por qué llevo tanto tiempo orando y no me responde? ¿Por qué llevo tanto tiempo en la prueba, hermano, y en lugar de querer salir de ella, escucho la voz del diablo como un estruendo que me dice, salte, deja a Dios, abórtalo, es una mentira? Paz de Cristo. ¿Y sabes qué? Es una mentira en tu corazón. Porque tu corazón, hermano, está lleno de religiosidad en lugar de tener una relación viva con Dios. Y es que ese paso, hermano, entre la religiosidad, hermano, y tener una relación viva con Dios, también es parte del proceso. Paz de Cristo. Y es parte del proceso que experimentes el dolor y la frustración de que las cosas no te resuelvan, hermano, para que veas y aprendas a depender de Dios, para que aprendas a ser fiel, hermano.
Paz de Cristo. Pero ese aguijón, hermano, es de los más dolorosos, porque cuando la prueba se extiende, cuando la prueba se alarga, hermano, la voz retiñe y se clava y se hunde y te dice el diablo: ¿dónde está tu Dios? Paz de Cristo. Y si esa fue la prueba de Pablo, hermano, aún ahí Pablo perseveró. Paz de Cristo. Número 5. Dice la otra postura, hermano, que el aguijón de Pablo, hermano, era un dolor por la salvación de sus congéneres. Por sus consanguíneos. Y yo quiero entonces que me acompañe a leer la escritura en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 3. El libro de los Romanos capítulo 9 versículo 3. Vamos a leer capítulo 9 versículos del 1 al 3. Y si ya está ahí, dígame amén, hermano, ya está ahí. Amén, hermano. Dice en mi porción de la escritura: el pasado, presente y futuro de Israel. No sé si diga así en el encabezado del capítulo. Entonces, hermanos, si ya estamos ahí, sígale con su vista. Y dice Romanos 9 versículos del 1 al 3. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son parientes, según, ¿qué? Según la carne. Dice: verdad digo y no miento en Cristo, y mi conciencia da testimonio, que tengo gran tristeza, hermano, por mis parientes y mis hermanos que son en la carne. Paz de Cristo. Si el aguijón de Pablo, hermano, era el dolor porque sus familiares o sus consanguíneos no se convertían, hermano, en la vida del creyente, todos tenemos que enfrentar también ese aguijón. Si hay una prueba, hermano, que también duele y hiere, hermano, es cuando tú tienes la salvación de Dios, la comprendes, la aceptas, la transforma, hermano, y llega el momento en que el Señor te dice: tráelos de tu casa. Tú experimentas la salvación, tú experimentas la transformación de Dios, tú experimentas el amor de Dios, y el Señor te susurra y te dice: esa bendición que hice en ti, esa obra que hice dentro de tu corazón, la voy a extender a tu casa. Sí. Y vas tú, hermano, y te presentas con la ilusión más grande, hermano, delante de tu familia, del que el Señor pone en tu corazón, y le dices: el Señor vive, mira lo que hizo en mi vida, dice el Señor que vayas. ¿Y sabes qué? Entra como agua fría que te dice: estás loco, tienes religiosidad y no me interesa nada que tenga que ver con tu templo, con tu culto, con tu ideología. No me interesa nada de lo que me vengas a predicar. Y duele, hermano, pero se tiene que cumplir la escritura de Mateo 2:35, hermano, que dice que el Señor no vino a poner paz sino guerra, y que en una misma casa, hermano, estará dividida la hija contra la madre, el hermano contra la hermana, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra.
y el escaño del escarnio, la división vendrá a ser por causa del Señor. Paz de Cristo. Si hay un aguijón que duele, hermano, cuando nos convertimos o recién nos convertimos, es la lucha por la salvación de los que viven en casa. Porque tú llegas con todo el amor, tú llegas con toda la fe, tú llegas con lo que Dios ha hecho en tu corazón y le dices: el Señor te quiere bendecir como me ha bendecido a mí. Y la gente te dice: no me interesa. Y la gente te dice: no me interesa. Y duele, hermano. Yo no sé, mira, yo no sé cuál sea el aguijón en ese ámbito familiar que estés experimentando en este momento. Lo que sí sé, hermano, y lo que Dios me ha permitido vivir, hermano, dentro de mi vida cristiana, es que siendo Dios el primero al que me llamó, hermano, el principal opositor de mi casa, hermano, el aguijón más fuerte que me dolió para dar testimonio de Cristo, fue mi propio padre. Y lamentablemente, hermano, trabajaba yo con él en el mismo lugar. Y dijeras tú: tenemos conflicto y guerra en la casa y me voy a trabajar y por lo menos descanso. Pero no, hermano, era una situación amarga y difícil en la casa y en el trabajo, porque estábamos enemistados para que se cumpliera la palabra, hermano. Estará el hijo contra el padre. Y yo no sé cuál sea tu condición. Si estás enemistado con tu hija, si estás enemistado con tu esposo, si estás enemistado con alguien de tu sangre, pero se tiene que cumplir la palabra, hermano. Y viene y añade algo más ahí y es poderoso y dice: y aquel que deje padre, madre y hermano recibirá 100 veces más. Y dice: y aquel que no pase la prueba, hermano, de amar más a Cristo que a su familia, no es digno de él. Paz de Cristo. Y corta el aguijón, se clava dentro de ti, hermano. Porque cuando estás así, hermano, y llegas por primera vez a la iglesia, hermano, hay un conflicto con la palabra de Dios que te dice: persevera en el Señor a pesar de lo que duele. Paz de Cristo. Duele, hermano, y yo sé que me entiendes. Duele, hermano, que tú quieras pelear por la salvación de tu hija, porque la ves mal, la ves desorientada, la ves confundida, la ves en las drogas, hermano. Duele, hermano, que tú quieras llevar la salvación a tu hogar, porque es un hogar disfuncional, hermano, porque la cabeza está desorientada, está caída y está extraviada. Paz de Cristo. Y duele que tengas que confrontar en el nombre del Señor esa situación. Paz de Cristo. Duele, hermano, el aguijón. A Pablo le dolía, hermano, que no se convirtieran los de su casa, los de su sangre le dolía. Pablo se había convertido, había recibido al Señor y Dios lo usaba poderosamente, pero ni aun viendo señales y milagros, hermano, ni aún así se convertía. A veces, hermano, las señales y los milagros de Dios es la transformación de tu corazón. Y algunos, hermanos, han alcanzado ese grado, ese milagro de parte de Dios, y se ve la transformación de tu carácter y se ve la obra que Dios está haciendo en ti, hermano. Y mejor, hermano, lo ve la gente del mundo y la gente de tu casa la rechaza. Duele la vida. Es necesario creerle al Señor, hermano, porque ciertamente la prueba es amarga. Duele que te digan: ¿sabes qué? No me interesa que hagas de tu vida, eres mayor de edad, haz de tu vida un papalote, pero no vengas a influenciar a tus hermanos. Vete tú y piérdete y vuélvete a tus locuras en la iglesia en la que encontraste, pero yo soy cabeza y mientras yo sea cabeza, no te llevas a tus hermanos. Paz de Cristo. Por lo menos esa fue la condición que me dejó vivir el Señor. Cuando me convertí, hermano, llevaba a mis hermanos a escondidas de mi papá y de mi mamá a la iglesia. Y estaban mis hermanos adolescentes y yo les decía: los invito al cine a ver una película del dragón de Disney.
Y mis hermanos bien felices, sí, vamos. Y llegábamos a la iglesia y sí veo las sillas, sí veo la gente, pero ¿y la película? ¿Cuándo he visto? Bueno, pues yo les tenía que decir, es que primero vamos a pasar aquí y ya después vamos al cine. Y cuando mi papá se dio cuenta, hermano, de que mi hambre por la salvación de la casa se estaba descargando, se estaba proyectando en mis hermanos, me confrontó también él y me dijo esas palabras. Y yo no sé cuáles sean las palabras, hermano, que te hayan dicho, hermano. Aquella persona que está orando por ti, aquella persona que está intercediendo por ti. Porque no solamente te está presentando el evangelio, hermano, está doblando rodillas para que tú entiendas, para que la venda, hermano, de la vista espiritual caiga. Pero mientras vives, hermano, el proceso duele el aguijón y duele mucho. Y quisieras evitar la amargura y el trago amargo. O a lo mejor has pensado, Señor, para esto me trajiste, para ser despreciado por mi madre, para ser conflictuado por mi padre, para conflictuar con mi esposo. Para esto me trajiste, Señor. Me duele el aguijón porque yo llevo la bendición y ellos no lo ven como tal, al contrario, lo ven como una locura, lo ven como algo amargo y hasta me han desheredado del apellido, Padre. Ni siquiera de lo material. Te han dicho, ¿sabes qué? Si tú quieres perderte en eso, a partir de ahora ya no eres mi carne, ya no eres mi sangre, ya no eres mi hijo. Ese aguijón, pero no detuvo a Pablo tampoco. No detuvo la obra de Dios en Pablo. Le dolía, sí. Dolía, quemaba. Clamaba Pablo seguramente por el dolor, igual que tú has clamado por tu hijo, igual que tú has clamado por tu madre, igual que yo clamé por mi padre. Pero tenemos que tomar la decisión de caminar con el Señor a pesar de que la promesa tarde. Paz de Cristo. La obra, hermano, de convertir, de convencer del pecado, no es mía ni tuya. Dice la Biblia, hermano, que convencer del pecado al mundo es obra del Espíritu de Dios. Pero así como es obra del Espíritu de Dios, hermano, la conversión de las personas también es obra y menester del Espíritu de Dios, consolar a los que están en esa prueba. Paz de Cristo. Y si has experimentado esa prueba, hermano, ese aguijón en tu carne, yo te invito a que le creas al Señor. Yo sé que más de alguno ha enfrentado este aguijón, esta prueba, hermano, y le entiende lo que les digo. Y yo sé que otros han empezado con esa prueba, hermano, y que han llegado a pensar que no se van a convertir. Porque ese es el aguijón que también clava el diablo y te dice, a eso fuiste, esa gente no va a cambiar, tu hermano no va a cambiar, tu padre no va a cambiar. Y ese es el aguijón que está clavado ahí. Y duele. Paz de Cristo. Y solamente, hermano, nos queda creerle al Señor y caminar a pesar del dolor. Paz de Cristo. Y mira, hermano, ojalá te sirva para testimonio. Gracias a Dios, hermano. Yo luché por la salvación de mi padre porque era la cabeza de mi hogar aproximadamente un año. Después de un año de luchas y conflictos y sin sabores, el Señor me regaló la salvación de mi papá y me consoló por mis tristezas. Y yo no sé, hermano, cuánto tiempo dura tu prueba, hermano. Porque hay personas que han orado por sus familiares, hay personas que han orado por sus hijos, hay personas que han orado por sus esposos muchos años y no ven la salvación. Y hay desesperación en el corazón, hermano, porque la obra no camina y parece atorada. Mira, hace algunos años escuché una predicación. Y voy a traerte a colación el
testimonio del que nos platicaban en aquella predicación. Alguien nos predicaba, hermano, que se había convertido una mujer a Cristo. Y como toda mujer que se convierte a Cristo, comenzó su proceso de salvación y de transformación, hermano. Y iba la hermano, a pesar de sus pruebas, gozosa a las actividades de la iglesia.